Método de método de transformada de Fourier para el análisis computacional de patrones de interferometría, organizado como parte de las acciones de vinculación con la comunidad de la maestría en física. Coordinador, Magíster David Alejandro Anzules Intriago. Agradecemos la presente conferencista, doctor Luis Gerardo Rodríguez, doctor Jairo Ramón Beltrón, decano encargado de la Facultad de Posgrado. Les recordamos a todos los presentes la metodología del presente webinar. El conferencista tendrá 45 minutos para hacer su presentación. Las preguntas pueden irse generando a través del chat de Zoom. Una vez que finalice la exposición, tendremos 15 minutos para dar respuesta a las interrogantes. Les recordamos a los participantes que a través del chat del Zoom se les compartirá un link en el cual deberán llenar sus datos y una encuesta anónima para evaluar la perteneciente del presente webinar. Los expositores de esta noche son Dr. Luis Gerardo Rodríguez, método de transformada de Fourier para el análisis computacional de patrones de interferometría, de quien me permito leer un resumen de su currículo. Dr. Luis Gerardo Rodríguez, doctor en ciencias, especialidad física, doctor en ciencias de los materiales, especialidad óptica no lineal, Universidad de Argenis. Gracias a los ingenieros por acompañarnos esta noche. Adelante con su charla. Buenas noches, gracias señorita por la presentación, muy amable. No sé si todos pueden escucharme perfectamente y si logran ver la pantalla que estoy compartiendo. ¿Podrían confirmarme, por favor? Sí, Sí, Luis. sí se ve. Sí, sí. Perfecto. Ah, Hace tiempo que no utilizo este aparato, así que se me perdió el apuntador. No sé dónde está. Pero bueno, espero que puedan seguir con... aquí está. Ok. Um, de lo que voy a hablar hoy es sobre este método de transformadas de Fourier eh, que se utiliza principalmente para, ¿cómo sería la palabra? Resolver o determinar la fase en interferogramas, ¿no? Yo lo utilizo mucho en las investigaciones que suelo hacer en física, en óptica, pero tiene muchos campos de aplicación, ¿no? Tal y como voy a mostrar más adelante. Entonces, se basa en este artículo que está acá, ¿no? Es un artículo del año 1982 y el autor es Takeda. Y bueno, yo tuve oportunidad de conocerlo cuando realicé mis estudios doctorales y de hecho lo utilicé durante la tesis, haciendo una modificación del mismo, ¿ok? Entonces, es por esa razón que van a ver aquí en la parte izquierda de la pantalla lo que sería el artículo como tal. Voy a describirlo, ¿no? Este, y bueno, los temas que vamos a tratar pues sería esto en un principio, lo que son las series de Fourier y la transformada de Fourier, los conceptos básicos de interferometría para ubicar un poco en el tema, el método de Takeda, que es este del que les quiero describir ahora, y aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones que he encontrado al respecto. Entonces, bien, esto de las series de Fourier, pues uno lo puede ver de la siguiente manera, ¿no? Aquí encontré, ¿dónde está? Acá en esta dirección web, estas dos figuras y me gustó mucho y me llamó mucho la atención, así que decidí tomarlo y colocarlo acá. Porque fíjense, acá lo que hay es una crema, una sopa de verduras, ¿no? Y
como una vez me dijo alguien que solía cocinar, si la sopa está bien hecha, pues tenemos que sentirle el sabor de cada uno de los ingredientes que tiene esa sopa, ¿no? Y parece mentira, pero cada uno de los sentidos de nuestro cuerpo, ¿ok? De cada uno de los 6 sentidos que tenemos, es lo que podríamos llamar un sintetizador de Fourier, ¿no? Entonces aquí le llaman separador de Fourier. Entonces fíjense, cuando nos metemos una cucharada de esta sopa a la boca, pues deberíamos de sentir el sabor del tomate, de la papa, de la zanahoria, de la cebolla, del maíz y del pimentón, ¿no? Del pimiento. La sal y claro, el agua no porque no tiene sabor, ¿no? Es lo mismo como cuando escuchamos un sonido en la calle o estamos en un concierto y podemos discernir entre lo que sería el sonido de un cello, el sonido de un violín, el sonido del piano o el sonido de la voz de la mujer que está cantando. ¿Ok? Y el oído, el ojo humano, el gusto, ¿ok? Cada uno de nuestros sentidos, como dije anteriormente, pues se puede representar como un sintetizador de Fourier. Entonces, una serie temporal, ¿ok? Es algo que está descrito acá, ¿no? Y son ondículas que aparecen cuando nosotros hablamos. En este momento, mientras yo estoy conversando para esta charla, pues lo que estoy generando son ondículas y llegan hasta ustedes, ¿no? A través del altavoz de su computadora. Si uno coloca eso en lo que se llama el separador de ondas de Fourier o el sintetizador de Fourier, como le solemos llamar, pues lo que vamos a ver es que está compuesto, en el caso de esta señal que está acá, esta de color azul, vamos a ver que está compuesto de 3 ondículas diferentes. Tienen diferentes frecuencias, diferentes amplitudes, ¿ok? Tal y como se ven acá, la onda azul, la amarilla y la de color verde. Entonces, este señor Fourier, él se dio cuenta hace más de 200 años, si la memoria no me falla, que cualquier función matemática puede ser descrita como una suma de funciones senos y funciones cosenos. Y eso es lo que aparece acá en esta ecuación, ¿ok? Es una sumatoria de funciones cosenos y funciones senos, donde los términos a sub n y b sub n son parámetros constantes de Fourier que uno puede determinar a partir de una ecuación que es parecida a esta integral que está acá, ¿ok? Pero eso en este momento no me interesa. Lo que me interesa es que nos quede el concepto de que Fourier fue el que hizo esta descripción, el que se dio cuenta de que así como uno con el gusto puede sentir el sabor de cada uno de los ingredientes que forman parte de la sopa, ¿ok? El oído es capaz de discernir o detectar cada una de las ondas, ¿ok? O de frecuencias que estarían arribando durante un concierto, ¿no? Claro que si es el bajo ese típico, el boom, 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 eso es lo único que vamos a escuchar, ¿no? Pero si es algo armonioso, vamos a escuchar el sonido de los diferentes instrumentos musicales que forman la orquesta, ¿ok? Entonces, bien, esto es para describir y de manera quizás un poco más visible lo que viene a ser una serie de Fourier. Pero entonces esto da algo muy interesante, ¿no? De que si nosotros somos capaces de describir cualquier función periódica como una suma de senos y cosenos, pues ¿qué pasaría si nosotros hacemos algo que es lo que se llama la transformada de Fourier, inventada por él mismo también, ¿no? Y que consiste en esta integral que está acá, ¿ok? Entonces, fíjense que del lado izquierdo de esta igualdad tenemos una X mayúscula y es una función que depende de f, donde f es la frecuencia. ¿Ok? Acá lo que se está colocando es en espacio, en tiempo, y si podemos ver, o lo que hemos visto en algunos cursos de física básica, es que el inverso del período, ¿ok? De estas ondículas, pues eso es lo que nos describe la frecuencia. ¿Ok? Entonces, lo que hace la transformada de Fourier es convertir esa serie temporal que iría acá en esta función x de t, ¿ok? Multiplicado por esta exponencial, y fíjense que es un número complejo. Aquí está metido la frecuencia y se hace la integral en todo el espacio, porque va desde menos infinito hasta infinito en el tiempo, ¿no? Entonces, al hacer esa integral, lo que se hace es la descomposición espectral o pasar a lo que se llama el espacio inverso, el espacio de Fourier. Entonces, estaríamos pasando de un espacio de frecuencia
que es este que está acá, perdón, un espacio de tiempo, que es este que está acá donde vemos las ondículas, ¿verdad? La onda 1, la onda 2 y la onda 3, que está en el tiempo, a un espacio de frecuencia, ¿ok? Que es el espacio inverso. Entonces, a través de esa transformada de Fourier, nosotros lo que nos va a dar es que nos va a decir, ok, tenemos una onda 1, que es la azul, y que tiene una amplitud grande y que su periodo es mayor que el periodo de la onda amarilla, por ejemplo, que sería la onda 2. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí estaría ya descrita la ondícula número 2, pero en lo que sería el espacio inverso, el espacio de frecuencia. ¿Ok? Entonces, esta transformada es aplicable cuando la función es continua, tal y como las hemos aprendido en los cursos de cálculo básico, de matemática básica, ¿cómo es que le llaman acá? Cálculo de una variable, ¿ok? Y la función es continua. Pero cuando nosotros trabajamos con computadoras, que es donde nos apoyamos la mayoría del tiempo en la actualidad, o la mayoría de las veces, pues nos encontramos que la función ya deja de ser continua y lo que está es discretizada o es una función discreta. Entonces, en el caso de una función discreta, pues ya esto ya no se va a llamar transformada de Fourier, sino transformada rápida de Fourier, ¿no? Y esto es lo que se conoce como FFT. ¿Ok? O Fast Fourier Transform. Entonces, fíjense cómo esta integral que tenemos acá se va a convertir en una sumatoria y en una sumatoria de todos los picos que van a discretizar, ¿ok? Que van a formar parte de estas ondículas que están acá, ¿ok? En esencia es la misma función, es la misma efecto, solo que esta parte de arriba, la integral sería para funciones continuas, cuando hacemos el cálculo a mano, con papel y lápiz, a manera tradicional, y la transformada rápida de Fourier cuando hacemos el cálculo ayudados o apoyados con la computadora, que es lo que en la actualidad pues utilizamos para resolver muchos problemas de física o para hacer simulaciones de física, ¿no? Entonces ya con este concepto previo de lo que es una serie de Fourier y una transformada de Fourier, pues podemos pasar a describir ahora algunos conceptos básicos de interferometría para ver la aplicación que tiene esto. ¿Ok? Lo más simple de interferometría es el experimento de Young, ¿ok? El experimento de doble ranura de Young. Por favor, no lo vayan a confundir con el módulo de Young, ¿no? El módulo de Young es algo completamente diferente y no tiene nada que ver con esto de acá de la óptica. Entonces, esto es también un experimento que hizo este señor hace más de 200 años, creo, y lo que se quería era demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz, ¿ok? Entonces fíjense cómo acá lo que hay es una barrera y una ranura, hay un hueco, ¿ok? Y esto, lo que está acá, esta flecha con estas líneas azules, lo que están representando es una onda de luz monocromática, ¿no? Y por monocromática se entiende que es una longitud de onda única. Es decir, puede ser una luz de color rojo o azul o verde o amarillo, etcétera. Es una única longitud de onda. Pero esta luz que llega acá, a esta primera ranura, tiene la característica de que no hay coherencia, ¿ok? Puede no haberla. Entonces, esta ranura se convierte en una fuente secundaria y lo que se tiene es un frente de onda esférico, que en este caso sería cilíndrico, porque toma la simetría que tiene la ranura. El discurso es que el frente de onda, cuando llega a estas dos ranuras, lo ven, aquí hay otra barrera, entonces tenemos estas dos ranuras, y cuando llega ahí, ¿ok? Se van a producir dos fuentes puntuales, cilíndricas también en este caso. ¿Ok? Una que se le podemos llamar S2 y la otra S1. Entonces, esas ondículas ya están en coherencia. En coherencia significa que van a estar en fase, que la onda que sale de S2, ¿ok? Va a tener la misma relación de fase que la onda que sale en S1, de S1. Si nosotros colocamos una pantalla a cierta distancia de esas dos ranuras, entonces lo que vamos a observar es lo que se conoce como un patrón de interferencias. Es decir, franjas brillantes que están representadas por estas franjas azules y zonas donde no va a haber luz. ¿Ok? Y eso corresponde a interferencia destructiva. Y esto pues fue una demostración de la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Ok? ¿Cómo se ve aproximadamente un patrón de interferencia? Pues como se muestra acá, ¿no? Fíjense, aquí está esta franja brillante, rojo, y franjas completamente oscuras, ¿no? Franja brillante, franja oscura y así sucesivamente, ¿ok?
Entonces, si uno hace como un corte transversal, ¿verdad? De esta región de acá, pues lo que va a tener es toda esta barrera. Aquí habría un hueco, esta barrera y un hueco acá, y la parte de la pantalla, ¿no? Y eso es más o menos lo que se ve acá. Entonces, bueno, este es un interferómetro con una geometría muy simple, muy básica. Y esta delta que está acá lo que me está indicando es que hay una diferencia de caminos, ¿no? Entre el camino R1, ¿verdad? De la onda que sale de la fuente S1 hasta el punto P, y de la onda que sale de S2, ese sería el camino R2, ¿ok? La onda recorre toda esta distancia hasta que llega al punto P. Entonces, esta delta es la diferencia de caminos que hay entre esas dos ondículas. El discurso es que si esa diferencia de caminos corresponde a un número entero de longitudes de onda, entonces vamos a tener patrones de interferencia constructiva, lo que son franjas brillantes. Pero si corresponde a un número impar de longitudes de onda, entonces lo que tenemos es una franja oscura. ¿Ok? Y esta franja de interferencia, pues, de intensidad, esta distribución, perdón, de intensidad de la franja de interferencia, se puede describir matemáticamente con esta ecuación que está acá, ¿no? ¿Ok? De manera simple. Entonces, una intensidad máxima representado por el máximo de intensidad de cualquiera de estas franjas rojas, ¿ok? Por el coseno al cuadrado de estos parámetros que están acá, ¿no? Y estos no son más que pi, el número pi, que ya conocemos. D es la separación que hay entre las dos ranuras. Lambda, la longitud de onda que incide sobre las ranuras. L es la separación que hay entre las ranuras y la pantalla. Y Y, la distancia que hay entre esta línea de acá. Olvidé decir que se llama el eje óptico, ¿ok? O sería la referencia Y igual 0. Y el sitio donde estamos observando las franjas brillantes. Ahora, ¿por qué coloco esto acá? Porque cuando uno hace un perfil en esta dirección, ¿ok? De los patrones de interferencia, lo que vamos a observar es que es una función efectivamente coseno al cuadrado, ¿lo ven? Entonces hay un máximo de intensidad y un mínimo de intensidad que es 0, ¿ok? Y esto se consigue si estos agujeros ambos son del mismo tamaño y ciertas condiciones experimentales, ¿ok? El discurso es que fíjense que la separación que hay entre esta franja brillante y esta franja brillante pues corresponde a una longitud de onda, ¿ok? Ya para la segunda franja brillante, que sería esta de acá, pues sería dos veces esa longitud de onda, ¿no? La longitud de onda del patrón que incide ahí, ¿ok? Este tipo de interferómetro se conoce como el interferómetro de divisor, ¿no? Por división de frente de onda, pero hay otros interferómetros que son más prácticos y también interesantes, como es el interferómetro de Michelson. Entonces, este interferómetro de Michelson, ¿verdad? Aquí conseguí este bosquejo en la web y básicamente lo que consiste, fíjense, es una fuente de luz, ¿ok? Aquí hay un vidrio y este vidrio pues hace que parte del haz se vaya para aquel espejo y otra parte se transmita, ¿no? Esto es otro trozo de vidrio que se llama compensador. Entonces, fíjense, la luz que viene en esta dirección y golpea este vidrio, este espejo, perdón, es reflejada hacia atrás, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo la que va hacia el otro espejo. Entonces, ambas van a coincidir cuando la distancia que hay desde este vidrio hasta el espejo es aproximadamente igual a la distancia que hay desde este vidrio hasta este espejo, ¿ok? Y si esas distancias son aproximadamente iguales, pues nosotros vamos a observar este tipo de patrón de interferencia en una pantalla o en un detector, ¿ok? Y aquí muestro pues un ejemplo de ello, ¿no? Son patrones circulares, anillos circulares. Esto es cuando los espejos son completamente planos, ¿ok? Y el interferómetro de Michelson está perfectamente alineado. Esto de aquí abajo es sencillamente cómo se representaría este interferómetro, ¿ok? En algún artículo científico o en alguna revista, etcétera, ¿no? Entonces la fuente de luz, ¿cómo se llama? El vidrio del que les hablo, un espejo y el otro espejo, ¿no? Entonces este espejo se puede mover de tal manera que uno consiga que los dos caminos sean aproximadamente iguales y podamos observar franjas de interferencia, ¿ok? Es decir, acomodar esa diferencia de caminos que vimos anteriormente, el R2 menos R1, ¿ok? Este tipo de interferómetro se llama por división de amplitud, ¿ok? El anterior era división de frente de onda, aquí lo que se hace es dividir la amplitud de la onda. Este otro interferómetro es un interferómetro muy interesante, es el interferómetro de Max Ender, ¿ok? Y entonces está la fuente de luz, aquí está una lente para colimar el haz de esa fuente. Fíjense que esto es un vidrio,
¿ok? Esta cosa negra aquí sería un espejo y este otro espejo, ¿no? Entonces estas líneas que van por acá lo que representan es el haz de luz, ¿ok? Atraviesan, fíjense que se forma como un cuadrado, eso es característico del interferómetro de Masender. Y aquí hay otro vidrio que une los dos frentes de onda, ¿no? El que viene en esta dirección y el que viene en esta dirección. Entonces, este tipo de interferómetros tiene mucha utilidad y mucha práctica, mucha utilidad a nivel experimental, ¿no? Y aquí lo que hacen es, por ejemplo, para probar fluidos, para probar dinámica de fluidos o cosas de esas. Y bueno, en esto que conseguí en internet, lo que hacen es colocar acá una vela, ¿ok? Y efectivamente, pues uno en la pantalla puede observar cómo sería la distribución del calor, ¿no? A medida que de la llama, ¿no? De esa vela, ¿ok? Este interferómetro a mí me gusta muchísimo y lo utilizo en mis experimentos, ¿no? Este es un experimento que hice hace ya casi un año en Italia, acá. Tuve oportunidad de estar allá y bueno, fíjense que con una mesa pequeña, una mesa óptica pequeña, simple, barata, ¿no? No se necesita mucho dinero para implementarlo, en realidad. Aquí hay un láser. Estos son sencillamente los espejos, ¿no? Aquí este cubo que ven acá, pues es, y este de acá, serían los vidrios de los que le hablo. Y bueno, en aquel momento pues no tenía una gran cámara digital, ¿verdad? Porque bueno, mi amigo, el que me invitó, no iba a quitar su cámara de $10,000 del experimento para que yo hiciera esto. Entonces me compré esta de $20 y la conecté acá. Y aquí pueden ver en mi Mac pues los patrones de interferencia, ¿no? Entonces bueno, eso fue un trabajo que hice hace como un año y fue bastante interesante y productivo. Ok, sigamos. Este, ¿qué aplicaciones tiene esto? ¿O ¿para qué sirve, no? Bueno, tiene muchísimas, ¿no? Uno puede medir índices de refracción de materiales con esto. Puede resolver líneas espectrales, es decir, caracterizar una fuente de luz. ¿Ok? Puede hacer pruebas de la calidad de una superficie o la detección de ondas gravitacionales, ¿no? Que hace cuánto, hace quizás alrededor de 10 años hicieron la primera detección en los Estados Unidos y eso comprobó la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Y, o determinación también de longitudes de onda, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, coloco lo que es un interferómetro de Michelson. ¿Lo ven? Aquí está la fuente de luz. Estos son sencillamente espejos para llevar la luz. Aquí está el espejo que rebota. Este es el vidrio, el beam splitter. Y aquí hay un espejo, esta cosa es cóncavo, con lo cual se quiere probar cuál es la calidad de su superficie, ¿no? Entonces fíjense que ese sería uno de los brazos del Michelson. La luz se hace rebotar en esta dirección y por aquí ya vienen las dos ondículas, ¿no? La que viene rebotada de acá y la que viene de acá. Entonces en la cámara, pues uno puede hacer la imagen y fíjense el tipo de patrones que se obtienen, ¿no? Entonces, dependiendo, es el análisis que a veces solemos hacer en metrología, dependiendo del análisis de estos patrones, ¿no? Y de la calidad que tienen, pues se ve cuál es la calidad de la superficie óptica de este espejo en este caso, ¿ok? Esto es algunos de los experimentos que solía hacer. Entonces, fíjense, aquí hay un patrón de interferencia prácticamente perfecto. ¿Ok? Hay franjas brillantes y franjas oscuras. Esto lo que me indica es cómo está la distribución de intensidades. Fíjense que va prácticamente desde 0 hasta 1. Esto es porque lo normalicé, ¿ok? Y aquí pues traté de hacer una superficie, de trazar la superficie y se ven esa distribución, ¿no? Observemos que es una función coseno al cuadrado perfecta, pero está envuelto porque, bueno, utilizaba, ya no utilizo, haces de tipo gaussiano, ¿no? Entonces fíjense como acá, pues, está lo que ustedes llaman la campana de Gauss, ¿no? Es una gaussiana, una función gaussiana. Esta distribución de intensidades, si uno agarra, perdón, y traza por acá una línea, ¿no? Y utiliza algún software, para hacerlo. Entonces uno lo que va a obtener es una función de este estilo, ¿lo ven? Coseno. Entonces, bueno, dependiendo de cuál es la fase, ¿ok? Si lo que está graficando pues es la distancia esa y en la pantalla, pues la separación entre franjas va a venir dado por esto, ¿no? Donde lambda es la longitud de onda de la luz, r es la distancia que hay entre la pantalla y las rendijas, y d es la separación entre las rendijas. Si lo que colocamos es la fase, pues nos dice que entre una franja brillante y otra hay una separación de 2pi.
¿ok? O con la segunda sería 4pi y así sucesivamente, ¿no? Y si es la diferencia de camino, pues sería d seno de teta y eso lo que da es la longitud de onda. El discurso es que en interferometría nosotros lo que estamos interesados es en determinar este parámetro phi, ¿ok? O calcularlo. Eh, Observando estas franjas de interferencia que están acá, nosotros podríamos medir, ¿verdad? Colocando un detector, cuál es el máximo y cuál es el mínimo de la intensidad, ¿ok? Y eso viene representado por este I máximo que está aquí y esta I que está aquí seguramente, ¿ok? Entonces, esta phi que está acá, o esta variable phi, es la que a nosotros nos interesa determinar. ¿Y por qué nos interesa determinar? Pues bien, pues porque ella puede estar relacionada, bien sea con el índice de refracción de un material, o puede estar relacionado con la longitud de onda de una fuente que uno quiere caracterizar. ¿Ok? Aquí está la lambda. O, ¿por qué no? Si uno lo que está utilizando son películas delgadas, medir cuál es el espesor de esa película delgada, que sería esta D que está aquí. ¿Ok? Entonces el método clásico y bruto que se usa, yo en algún momento también lo utilicé, es mandar a dividir esta I máxima sobre el I, lo ven que está acá, sacarle la raíz cuadrada a esto y despejar el phi. Y entonces a uno le queda esta expresión, ¿ok? Pero uno no siempre consigue estos patrones de interferencia tan perfectos, ¿ok? No siempre esto se logra experimentalmente, ¿ok? Y es decir que esta función pues no siempre es del todo aplicable, ¿ok? Pero lo que siempre queremos hacer es determinar cuál es ese parámetro phi. ¿Por qué? Porque lo podemos relacionar, como ya dije, bien sea con la longitud de onda o bien sea con el espesor de una capa delgada, por ejemplo, ¿ok? Y ahí es donde viene el método de Takeda y el poder que tiene, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ahora voy a describir, ¿no? Es debido colocar acá toda esta serie de ecuaciones porque lamentablemente pues la física involucra ecuaciones, ¿ok? A pesar de los conceptos y hay que tratar de ver qué significa cada cosa de esa, ¿no? Entonces en el paper pues Takeda hace toda esta matemática, ¿ok? Y fíjense que esta ecuación número 1 que está acá no es más que algo similar a nuestra distribución de intensidad que coloqué aquí previamente, ¿no? El coseno al cuadrado. Uno puede utilizar una, ah, ¿cómo es que se llaman esas fórmulas trigonométricas? Ya lo olvidé. Y relacionar ese coseno al cuadrado con esto que está acá, ¿no? Esa identidad es trigonométrica, ¿no? Es algo simple y fácil de hacer. Entonces, fíjense que aquí Takeda pues coloca esto que sería la frecuencia espacial, ¿ok? La frecuencia en el espacio de Fourier, y X, que sería el espacio en el que uno mide directamente, ¿no? Debo ir para atrás para explicar algo. Fíjense que acá lo que aparecen son píxeles, ¿lo ven? Aquí la cámara esta tiene una resolución de 600 por 600 píxeles. Sin embargo, uno puede calibrar esos píxeles a nivel de milímetros, de centímetros, de metros o de nanómetros, ¿no? Todo depende de la escala con la que uno esté trabajando. Entonces, uno por lo general trabaja es en la dirección en que aparecen las franjas de interferencia, es decir, las franjas brillantes y las franjas oscuras, ¿ok? Y esa es la dirección, vamos a llamarle X, ¿ok? Y esa es la dirección precisamente que aparece acá, ¿no? ¿Ok? Y lo otro sería la frecuencia. Entonces aparece este término de fase, que es el que muchas veces nos interesa a nosotros determinar, ¿ok? El método, pues, consiste en reescribir esta función coseno como utilizando la ecuación de Euler, ¿ok? Uno la puede utilizar, entonces lo escribe ya como exponenciales de números complejos y fíjense que aparece esta C asterisco acá, que es el complejo conjugado de esa función C, y donde esa función C no es más que una función B que depende de X y Y, ¿ok? Vuelvo otra vez para atrás. ¿Y por qué X y Y? Pues porque en esta dirección están los píxeles en X y en esta dirección están los píxeles en Y. ¿Ok? La distribución de intensidad estaría apuntando hacia ustedes. ¿Ok? Sale de la pantalla. Entonces, aquí fíjense que está metido en la exponencial con este número complejo la función de fase o la fase que nosotros estamos interesados en determinar. ¿Ok? El método consiste pues en hacer la transformada de Fourier de esta función G minúscula, ¿verdad? Se llama G mayúscula, pero recuerden que esto es un método computacional, entonces sería la transformada rápida de Fourier.
Y luego, a partir de esta transformada rápida de Fourier y utilizando la técnica de Takeda, pues uno podría obtener esta función que está acá. Y aquí fíjense que la parte imaginaria de este número complejo, acá, tiene la fase que a mí me interesa, ¿no? Entonces en el paper, pues Takeda coloca este, ¿cómo se llama? Patrón de interferencia que ellos midieron en ese momento cuando lo hicieron. Y fíjense lo que les di anteriormente, ¿no? No es un patrón de interferencia bello, por decirlo de esa manera, ¿no? No es bonito eh, como el que yo obtuve, ¿no? Como los que solía obtener. Si seguimos para acá y a esto que está aquí le hacemos la transformada rápida de Fourier, pues nosotros lo que vamos a obtener son tres lóbulos, ¿ok? Y esos tres lóbulos tengo que ir para arriba, y perdón que vaya para arriba y para abajo, ¿ok? Recuerden que si tenemos aquí tres funciones senos diferentes, ¿no? Que tienen diferente periodo, vamos a obtener tres frecuencias diferentes en el espacio de Fourier o en el espacio de frecuencia. Pues bien, como aquí estamos trabajando en dos dimensiones, tal y como lo vemos acá, dimensión X, dimensión Y, puede esperarse que cuando hagamos la transformada rápida de Fourier, lo que obtengamos sean lóbulos, ¿no? Aunque aquí Takeda, pues lo muestra en una dimensión, esta es ¿cómo se llama? La dimensión X, esto sería la intensidad, o la función G de XY, y aquí estarían los tres lóbulos, ¿no? Entonces, fíjense que este central es lo que se conoce como la componente de corriente continua, ¿no? ¿Ok? O de frecuencia cero. Y hay dos, uno de frecuencia negativa y otro de frecuencia positiva, ¿ok? Esto no tiene ningún sentido físico, frecuencia negativa o frecuencia positiva. Esto lo que quiere decir es que este lóbulo de acá corresponde a una función compleja, que es la función compleja C, de la que les hablé anteriormente, que está aquí, ¿ok? Esto, ¿sí? Hacerle la transformada de Fourier a esta función, la número 4, ¿ok? Pero como es compleja, pues va a tener su complejo conjugado, y esa es la parte del otro lóbulo, ¿ok? Y la genialidad de Takeda es que a él se le ocurrió que uno puede agarrar y tomar solamente este lóbulo que está acá, o el complejo conjugado, cualquiera de los dos, y trasladarlo al origen del sistema de referencia en el espacio inverso, ¿no? Fíjense que este es el espacio de frecuencia. Al hacer esa traslación, está eliminando todas las demás componentes, ¿ok? Es decir, la componente de frecuencia cero. Luego, a este lóbulo que se tomó acá, lo que se le hace es hacer la transformada inversa de Fourier, ¿no? En este caso sería la transformada inversa rápida de Fourier, ¿ok? Una vez que se hace eso, pues lo que se obtiene es un patrón o una función de este estilo, ¿ok? Fíjense que aquí estaría la función phi, o sea, la fase, ¿ok? Esto estaría entre menos pi y pi, y en esta dirección es x, ¿no? ¿Ok? Pero esto está acotado, ¿de acuerdo? Estaría acotado entre menos pi y pi, entonces esto es lo que se ocurre, un brinco, ¿no? De fase, una discontinuidad. Entonces, el método que propone Takeda es que uno agarra y multiplica por funciones escalones, tal y como se ven acá. Acá. Esto se puede hacer con software fácilmente. Y lo que le dice es lo siguiente, pues bueno, si aquí alcancé a hacer pi y el cambio se va a menos pi, pues le voy a sumar pi a ese menos pi y lo mando para arriba, ¿no? Entonces cuando hace la reconstrucción, fíjense que esta curva que se muestra acá sería la fase de ese interferograma que mostré previamente, ¿no? ¿Ok? Y como indico acá, esta fase phi, pues la que hemos tomado de acá, ¿no? ¿Ok? Continúo. Pero esta señal hay que condicionarla, ¿no? Hay que hacerle un tratamiento previo y básicamente lo que consiste, fíjense, esta es la forma original, es en hacer ¿cómo se llama? Hacer un filtro, una ventana de Hanning, ¿ok? Esto es un filtraje y lo que se hace es, ¿cómo se llama? Acotar la función, ¿no? De tal manera que tienda a cero, ¿no? A los bordes, ¿ok? Luego se hace la transformada rápida de Fourier, la FFT, y obtenemos los tres lóbulos de lo que le hablaba, ¿no? Uno, el de frecuencia cero, el complejo conjugado, y el otro positivo, ¿no? El de C. Entonces se toma uno de ellos, se traslada al origen y se obtiene la fase, ¿no? Entonces Takeda, ellos agarraron, utilizaron un interferómetro de Michelson, ¿ok? En uno de los espejos pusieron una barrera, que es esto que está acá, ¿ok? Y deformaron un poco el espejo. Entonces, fíjense que el patrón de interferencia pues tiene
una forma no muy agradable a la vista que se diga, ¿no? No es un patrón de interferencia bonito, por decirlo de alguna manera. En esta región roja que ven acá, que yo la resalté con esta línea roja, ¿ok? Es donde ellos hacen la captura de datos, ¿no? Y en ese año, o sea, en 1980, creo que fue cuando fue hecho este paper, lo que hicieron fue colocar un fotodiodo y con un tornillo micrométrico, pues lo iban desplazando, ¿no? Tac, 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 y capturaron los puntos experimentales. Y aquí está la señal, ¿no? ¿Ok? Más o menos de la fase, ¿de acuerdo? Y la reconstrucción de la misma, ¿ok? Y se ven las discontinuidades, ¿no? Entonces la fase muestra esas discontinuidades, ¿ok? Aquí hay otro ejemplo donde ya sería más continuo, ¿ok? No hay esos brincos abruptos. Y bueno, Takeda dice que tiene una resolución del orden de longitud de onda sobre 30, ¿no? Con sus mediciones que hizo. Hoy en día, yo he logrado resoluciones de lambda sobre 10.000 aproximadamente, ¿no? O sea, resoluciones muy, muy pequeñas. Algunas aplicaciones de este método de Takeda, ¿ok? Hacia el 2007 aproximadamente, en esa época trabajaba en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, entonces se me ocurrió que podía ser algo complementario. Bueno, esto ya se me había ocurrido en realidad cuando hice la tesis doctoral, pero ya no quería agregarle nada más a la tesis, quería ya terminar eso, así que dejé las ideas para hacerlas a futuro. Y se me ocurrió que en lugar de agarrar, y debo ir para arriba otra vez, ¿no? Y hacer esto que muestra acá Takeda, que bueno, esto yo una vez lo implementé cuando mi tesis doctoral, de multiplicar por funciones de escalón, ¿no? Y ir sumando las fases. Pues lo que se me ocurrió es que en lugar de hacer eso, puedo tomar dos interferogramas, ¿no? Uno, que es sin alteraciones. En realidad yo lo que hago es inducir un efecto fototérmico, un efecto no lineal o algún efecto óptico en el material que quiero estudiar, ¿ok? Y ese efecto pues lo que hace es deformar localmente la franja de interferencia, ¿no? Y esa deformación la pueden ver en el interferograma de abajo, que está acá, ¿ok? Entonces fíjense cómo estos se mantienen, estas líneas acanaladas, pero solamente hay deformación en el sitio donde yo quiero introducirlo, ¿no? Si uno traza un perfil en esta dirección y en esta dirección, pues uno obtiene estas líneas que están acá, ¿no? Estas funciones coseno. ¿Ok? Entonces, nuevamente, fíjense la calidad de los patrones de interferencia, ¿no? Prácticamente tengo una visibilidad de franjas perfecta, ¿ok? La parte inferior es cero, ¿ok? En la parte negra es cero, es decir, el ruido es cero. Y fíjense cómo voy a seguir acá con el apuntador y fíjense cómo la fase se sigue, ¿no? En los patrones. Y aquí empiezan a cambiar ligeramente, ¿no? Empiezan a moverse, a moverse, a moverse. Aquí se mueven enormemente, que es donde hay el efecto, pero luego desaparece, ¿ok? Entonces a uno le llamo, pues, cuando está encendido el láser que calienta la muestra, o TL off, perdón, on, que sería la de color más oscuro y la de color menos oscuro, pues cuando el láser está apagado, ¿no? Entonces esta parte es cuando el láser está apagado y esta cuando el láser está encendido. ¿Qué es lo que hice? Pues apliqué lo mismo, ¿no? Transformada rápida de Fourier a este interferograma, el no perturbado y al interferograma perturbado. Y eso es lo que tengo acá, ¿no? En estas dos cositas que están. Entonces, este rectángulo que está acá lo que representa es la distribución del espacio de Fourier que es colectado, ¿ok? Y que traslado al origen del sistema de referencia del espacio inverso para hacer la transformada inversa de Fourier, ¿no? Esto corresponde a la no perturbada y esto es la transformada rápida de Fourier de la perturbada, ¿no? Entonces, fíjense cómo el lóbulo se hace más ancho. Luego, yo una vez que he hecho esta extracción, ¿no? Y a través del software lo llevo al origen, entonces hago la transformada rápida inversa de Fourier o la transformada inversa de Fourier, ¿no? Y obtengo esta función 10 que está acá, ¿ok? Y esta función 10 es para este interferograma, ¿ok? Y esta delta phi es una fase lineal, la fase que tiene este interferograma, ¿ok? Luego, cuando hago la transformada inversa de Fourier a esta, ¿verdad? Obtengo esta función que es la número 11.
Entonces fíjense que tengo la misma distribución de la anterior, pero aparece la parte que a mí me interesa, que es la de el de fase no lineal. ¿Ok? Y entonces, en lugar de hacer el algoritmo que me sume y me reste fases, lo que hago es dividir estas dos funciones. ¿Ok? Y si el experimento está bien hecho, lo que me debe dar es una función exponencial compleja donde está la fase que yo quiero. ¿Ok? Y esto se extrae a través del argumento de esa función. ¿Ok? Hace tiempo, tenía este trabajo por ahí guardado, ¿no? Ahora lo estoy desempolvando un poco y con la esperanza de hacer algún artículo científico. Entonces, fíjense, mi camisa está al fondo y es una cubeta espectroscópica de estas de de un centímetro, perdón, de camino óptico, ¿ok? Y este puntico de luz que ven acá es donde le hago incidir el pulso del láser, ¿no? Entonces, esta cubeta de acá está representado por este rectángulo amarillo que está acá, ¿no? Los patrones de interferencias lo obtengo a partir de la reflexión de la primera ventana de la cubeta, que sería esta de aquí, y de la reflexión de otra, es decir, perdón, utilizo dos láseres, uno de helio neón y el otro azul de 405 nanómetros para calentar la muestra, ¿no? El punto que ven acá es generado por el láser de calentamiento, el de 405 nanómetros. En esta dirección vendría el láser de helio neón, ¿ok? Entonces va a haber una reflexión de esta primera ventana, el láser se transmite a través del medio y después se refleja desde esta ventana, ¿no? Entonces yo tomo esos dos láseres, esas dos reflexiones, una la pongo continua, ¿ok? Porque no es perturbada, pero la otra sí es perturbada por este punto que ustedes ven aquí, ¿ok? Y por eso es que la hago discontinua. Utilizo una lente y eso lo meto a la cámara, ¿no? Y tengo patrones de interferencia. Entonces inyecto el pulso, yo puedo controlar cuál es el ancho del pulso, durante cuánto tiempo le voy a aplicar energía al sistema, ¿ok? Y el resultado pues lo tengo acá, ¿no? Aquí está el interferograma sin perturbar y el interferograma perturbado, ¿ok? Hago la transformada de Fourier a cada una de ellas, aplico el método del que les hablé anteriormente, de extraer el lóbulo para cada uno de esa transformada de Fourier. Y aquí está el espacio de fase, ¿no? Que obtengo, ¿ok? Y fíjense que aquí aparece esta región sombreada, que es donde estaría la fase que yo estoy interesado en detectar o medir, ¿ok? Luego, pues con el mismo software puedo recortar la zona de interés, un rectángulo pequeño, y obtengo esto que está acá, ¿no? Y es la fase que yo quiero, ¿no? Y aquí, bueno, aquí coloco esto a manera de una superficie para que se vea un poco mejor, ¿no? Y puedo estudiar cuál es la morfología que tiene, cuál es la forma, independientemente de si el pulso que le estoy inyectando tiene un perfil cuadrático, gaussiano, o de Bessel, o qué sé yo, qué tipo de onda, cuál es el perfil de temperatura que va a dar, ¿no? Que son los estudios que puedo hacer con el material que tengo, ¿no? ¿Ok? Sigo. Entonces, con esto, pues, si yo agarro, perdón que vaya hacia atrás, ¿no? En lugar de enviar el pulso del láser en esta dirección, lo envío en esta dirección, pues entonces lo que podría observar es la dirección de propagación transversal, ¿no? Aquí sería radial, pero si va en esta dirección, en la Y, sería transversal. Y eso es lo que me permite hacer este tipo de estudios, ¿no? Fíjense que aquí estaría, pues, sería la parte de tiempo, ¿ok? Es decir, tomo una secuencia de imágenes, de varias imágenes, y esta sería la parte radial, ¿no? Esta es una simulación que hice con el modelo matemático que hice para describir lo que ocurre acá, una simulación hecha, y esto es la parte de lo que extraigo del experimento, ¿no? Entonces podemos ver cómo hay una correspondencia entre ambos, ¿no? Entre lo que sería el experimento y la simulación, ¿ok? Esto que coloco acá era para explicar esa parte transversal, ¿no? Fíjense cómo llega el láser acá, fíjense cómo perturba esta zona, ¿ok? Pero en realidad esto lo hice, si uno lo hace con mucho más cuidado, por lo que recuerdo de esto, hace como 8 años que lo hice, ya no recuerdo muy bien. No era, la penetración del láser era poco, ¿no? Era como esta región aproximadamente. Entonces yo podía ver cómo se propaga a lo largo del eje Z el calor, ¿ok?
Y lo otro que quería ver es cómo se propaga hacia arriba, ¿no? Fíjense cómo se van moviendo estos patrones de interferencia acá, ¿no? Acá. Entonces, si utilizo esta técnica de Takeda, pues yo puedo estudiar, ok, propagación en la dirección de Z, de calor, quiero decir, y propagación de calor en la dirección de R, ¿ok? Y eso es lo que tengo acá. Esta es la dirección de Z y esta es la dirección de R, ¿no? Y los colores representan el cambio de la fase, que eso lo relacionaría en este caso con la temperatura, ¿ok? Entonces, fíjense cómo me aparece esta parte bien brillante acá, amarilla, ¿ok? Y es precisamente al movimiento. Muévete, pues, no te vas a mover. Se quedó pegado. ¿Cómo diablos hago para que se mueva? Ahí. Ok, entonces fíjense el movimiento, ¿no? Ok. La perturbación está aquí, pero fíjense cómo permite ver cosas que de otra manera no sería posible verlo, ¿no? Cómo se propaga el calor, ¿no? Y fíjense cómo sube el calor, ¿no? Como es de esperarse, ¿no? El, tengo una moletilla, ¿no? El aire caliente sube, el aire frío baja, el agua caliente sube, el agua fría baja, ¿no? Y eso es lo que observamos acá, ¿no? Entonces, bueno, esto iba a hacer una tesis de pregrado, pero bueno, al final, como muchas cosas, terminan en nada, ¿no? Entonces lo estoy retomando para ver si puedo hacer algo. Finalmente, para hacer aquí el seminario, pues conseguí este artículo científico, ¿ok? De unos mexicanos y utilizan este método, ¿no? De la transformada de Fourier. Y bueno, yo genero los patrones de interferencia utilizando bien sea el Max Ender o el Michelson, pero ellos hacen algo bastante interesante, ¿no? Como quizás no tienen dinero para comprar un Michelson, pues lo que hacen es utilizar un proyector LCD, una computadora, ¿no? Y proyectan franjas. ¿Lo ven? Aquí está una fotografía que ellos colocan en el paper, ¿no? Entonces hay franjas brillantes y franjas oscuras. Y eso es un patrón. Entonces lo proyectan sobre una esfera, ¿sí? Que está colocado ahí, ¿no? Y toman una fotografía con una cámara a ese objeto, ¿ok? Y eso es equivalente a lo que yo les he mostrado previamente con interferometría. De hecho, una vez en Quito conocí a un ingeniero mecánico, él creo que trabajaba en Caltech en los Estados Unidos, y él utilizaba también este método de producir franjas de interferencia sobre superficies mecánicas y hacía explotar pequeños explosivos, ¿no? Entonces eh, ¿cómo se llama? Con el método este de que dejas abierta la cámara, el obturador de la cámara, todo está oscuro y lo que capturas, disparas un flash, entonces puedes estudiar la deformación y eso, ¿no? Me mostró 4 fotografías y podía hacer capturas del orden de microsegundos, ¿no? Era bastante interesante lo que hacía y utilizaba esto de la transformada de Fourier precisamente para hallar la fase, ¿no? Entonces, fíjense la fotografía, fíjense la forma del objeto, es una esfera, ¿ok? Aquí está el patrón que está siendo proyectado sobre el objeto. Aquí está el objeto. Fíjense que parece que es una esfera de espuma flex, ¿ok? Y fíjense lo que da la transformada rápida de Fourier, ¿no? O el método de Takeda. Aquí estaría la reconstrucción. Bueno, está un poco ordinaria esta reconstrucción, pero se ve que es una esfera, ¿ok? Y pienso que tiene muchísimas más aplicaciones, ¿no? Y esto no es lo único que he visto. He visto otros artículos científicos donde con este método y haciendo este tipo de proyección logran medir capas micrométricas, ¿no? Me imagino que capas nanométricas también se pueden medir con este método, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente esto es de lo que quería hablarles hoy. Este trabajo no hay ninguna conclusión como se acostumbra a hacer porque, como ven, es un trabajo que no está concluido, esto está abierto, ¿ok? Y era simplemente para mostrarlo, ¿no? Entonces, gracias a todos pues, por, por la presencia y si tienen alguna pregunta, con gusto puedo responder.
Una vez terminada la conferencia, les recomendamos a los participantes que a través del chat del Zoom se les compartirá un link en el cual deberán llenar sus datos y una encuesta anónima para evaluar la perteneciente del presente webinar. A continuación, vamos a leer unas preguntas. Rocker Moreira Delgado nos pregunta, ¿qué sucedería si el espejo no es complemento plano? ¿Cambiaría todo? ¿Cómo es la cosa? ¿Si el espejo qué? Si el es- ¿Qué sucedería si el espejo no es complemento plano? ¿Cambiaría todo? Completamente plano debe ser. Sí cambia la, ¿cómo se llama? La calidad de los patrones de interferencia. No van, yo voy a volver a presentar, ¿de acuerdo? Para poder explicar quizás un poco. Ah, chicos, bueno, ya se terminó la conferencia. Estaba tan emocionado que se me olvidó presentarles algo, pero bueno, no tiene importancia. Voy para atrás. Fíjense lo siguiente, si el espejo no es completamente plano, no observaríamos patrones de este estilo, ¿ok? Y se parecería un poco más a lo que Takeda colocó acá, ¿de acuerdo? Este tipo de patrón, ¿no? Con deformaciones. Por eso es que se utiliza para hacer análisis de calidad de los espejos, ¿ok? O de superficies. Completamente, que cuando se necesitan superficies que sean completamente planas, ¿ok? Tenemos otra pregunta. Dylan Javier Romero nos pregunta, ¿esto se utiliza para concentrar la luz de un puntero láser y cómo? Mm, eh, no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? O sea, para concentrar la luz de un apuntador láser, él ya tiene una lente, ¿de acuerdo? Y con eso lo que hace es enfocarlo. Mm, Pero para concentrar la luz, no. Para concentrar la luz lo que utiliza es una lente, ¿ok? Esto es para analizar objetos, para ver la calidad de una superficie, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos otra pregunta. Roque Moreira Delgado nos pregunta, ¿cómo se podría relacionar la diferencia de trayectoria de las dos ondas luminosas originalmente en fase con el hecho de que interfieren de forma constructiva o destructiva? ¿Cómo se podría relacionar con qué? Con el hecho de que interfiere constructiva y destructiva. No coloqué aquí la ecuación, ¿no? Pero la diferencia de camino es igual a un número entero de longitudes de onda. ¿Ok? Es decir, bueno, aquí no lo tengo. em, ah, Cuando se suman esas dos longitudes, si están en fase, pues se da un incremento, ¿no? En la amplitud. Pero si no están en fase, pues empiezan a restarse hasta que son completamente destruidas. No sé si contesté la pregunta. Tenemos otra pregunta. Pablo Edison Baque nos pregunta, ¿qué pasa si la distribución de la intensidad no queda perfecta? ¿Cuál sería el error? El error es bastante alto, ¿no? Suele incrementarse. Por ejemplo, fíjense que en el método de Takeda, él reporta, esto es lo que se llama la sensibilidad, ¿no? Lambda sobre 30, es decir, longitud de onda del orden de 10 a la menos 9 sobre 30, ¿ok? Mientras este número de acá abajo en el denominador sea más grande, eso significa que el error disminuye y la sensibilidad se hace mayor, ¿ok? Y en lo que hizo aquí Takeda, pues yo me imagino que ellos lo hicieron a propósito, ¿ok? Para meter ruido. Fíjense que esta parte de aquí abajo, eh, ¿dónde está el apuntador? Ya, deme un segundo, por favor. Fíjense que esta parte de aquí abajo no es completamente cero, ¿no? Ahí
cierta curvatura, ¿no? Cierto valor. Entonces eso ya hace incremento del error. Es por eso que en los interferogramas, bueno, cuando suelo trabajar, busco que los patrones de interferencia sean los más perfectos posibles, ¿no? ¿Ok? Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones de ventaja de este método en comparación con otros métodos de análisis de patrones inter- De interferencia. interferométricos? Este, cuando era estudiante de física, ¿de acuerdo? Uno lo que hacía era tomar una regla, proyectaba estos patrones de interferencia sobre una pantalla a mucha distancia, ¿ok? Y lo que hacía era medir cuál era la separación que había entre una franja brillante y la otra, ¿ok? Luego uno venía para acá y utilizaba esta ecuación para determinar, por ejemplo, cuál era la longitud de onda, ¿de acuerdo? Este, Eso ahora con la ventaja de las cámaras digitales y de todos los avances que tenemos, ha cambiado. ¿Ok? Fíjense en el experimento que, por ejemplo, que hice en el ICTP en Italia. Es pequeño. ¿Ok? Esta mesa es una mesa óptica pequeña. Compárenlo con el tamaño de la computadora y van a ver que es algo corto. ¿Ok? Y aquí está todo el experimento, ¿no? Todo el Mach Zehnder. Entonces, y esta es la cámara con la que se capturan los datos. ¿Ok? Entonces, este método de hacer esta transformada de Fourier es mucho más ventajoso del que, bueno, yo tuve que utilizar en algún momento o del que utilizó mi tutor en Francia cuando hizo su doctorado, ¿no? Que tenía que hacer proyección también de los patrones de interferencia sobre una pantalla para medir, ¿ok? Entonces la ventaja es enorme. Y también yo me voy a tomar un momento, ¿verdad? La libertad porque esto se me olvidó, ¿ok? Y es mostrar acá, chicos. Por favor, señorita, permítame solo, esto es rápido, ¿no? Fíjense que uno hace una captura de muchas imágenes, ¿no? Aquí comienzo con la cero, ¿ok? Y termino en este experimento que hice con la número ¿qué? Si es que llego algún día al final, sí llegaré. A ver, con la número, todavía falta. No está compartiendo pantalla, mi estimado Luis. Oh, No sé si lo- perdón, gracias, voy para allá. Gracias, diablos, perdón. Esto es lo que suele pasar cuando uno está en vivo. Eh, Ahora sí logran ver, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias. Ah, ¿qué te puedo decir? Cuando uno hace un experimento de este estilo, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos 408 imágenes, ¿ok? Entonces, imagínense tomar con una cámara 408 fotos, ¿no? El pulgar se te va a inflamar. Entonces, uno lo que hace es automatizar esto, ¿ok? Toma esas 408 fotografías, que fue lo que hice, y entonces, bueno, miren, aquí está básicamente el programa hecho en Octava, acá. Y hay otras funciones que llama ahí, pero lo que está en verde son comentarios porque, bueno, suelo tapar y escribir sobre lo que ya he escrito. Pero es simplemente para mostrar cómo funciona esta técnica y lo rápido que es, ¿no? Entonces yo voy a tomar la imagen número 0, que es donde comienza todo, porque cuando uno hace esto, pues tiene un punto de partida, y la imagen número 25, ¿ok? Entonces, le doy aquí a ejecutar y fíjense lo que me pone, ¿no? Aquí tengo el interferograma perturbado y aquí arriba tengo el interferograma sin perturbar. Y esto es el espacio de Fourier, ¿ok? Aquí están los lóbulos y un poco de basura que aparece, ¿ok? Típico porque la calidad del láser que se utiliza, de la óptica, etcétera. Entonces, con la cruz que tengo acá, yo puedo agarrar y seleccionar, voy a exagerar un poco el lóbulo y voy a decir, ok, para mí el lóbulo comienza aquí y luego muevo la cruz abajo y selecciono o cliqueo en el otro lado, ¿no? Y me dio inmediatamente, fíjense que ya aparece la fase, ¿no? Entonces yo estoy interesado en esa región intermedia, pues bueno, selecciono esta parte y esta parte que sería el rectángulo, ¿no? Y no sé cuánto tiempo tardó en hacer esto, ¿ok? Pero les aseguro que es mucho menos del tiempo que yo tardaba en el laboratorio para medir una fase de esta proyectándolo en la pantalla, ¿ok?
Aquí está lo que a mí me interesa, ¿verdad? Aquí están los radianes que ha habido del cambio y bueno, esto es para uno y después ponerlo en el paper un poco más bonito, ¿no? Y decir que, qué sé yo, te dio esta superficie y abajo está la superficie de contorno, ¿no? Y esto, bueno, esto es, ya no sería la fase, sino la amplitud, que básicamente, fíjense la cantidad de ruido, ¿no? Que está todo alrededor de uno, de normalizado, ¿no? Entonces, gracias a la pregunta que me acaban de hacer, recordé esto que quería mostrarle, lo eficiente que es y lo rápido que es, ¿ok? Uno va a perder tiempo, créanme, porque haciendo el programa, ¿ok? Haciendo las diferentes rutinas, pero luego, cuando todo está automatizado, uno lo único que tiene que hacer es apretar un par de botones y todo lo demás lo da, ¿ok? Que es lo ideal, ¿vale? Entonces, bueno, ya dejo de compartir y sigo con las preguntas. Perdón por la interrupción. No sé si me pasé del tiempo. Gracias, doctor. A, Gracias a ti. conti- a continuación, se presentará la oferta de la maestría en física a cargo del magíster David Alejandro Anzules Intriago, coordinador del programa. Gracias, Dañada. Primeramente, pues, agradecer a Luis por su excelente intervención, un tema muy interesante. Luis es pertenece al claustro docente de la maestría en física, de la cual voy a hablarles un poco. No los voy a cansar mucho, también voy simplemente a hacer voy a ser breve. Entonces yo les agradezco a todos los invitados, a profesores, estudiantes, a todos los entusiastas de la física que están presentes aquí en esta noche. Pues me voy a permitir hacer la presentación oficial del programa de maestría en su segunda corte con ahora la modalidad híbrida. Si me permite compartir la pantalla, Dayana. Claro, doctor. Bien, la maestría que oferta la Universidad Técnica de Manabí es la maestría académica con trayectoria de investigación en física. Vamos ya por nuestra segunda cohorte. Esperamos pues en el inicio del próximo año ya ofertarla oficialmente, con la novedad de que la modalidad pasa de presencial a híbrida, ¿no? Hoy nos encontramos nosotros en esta encrucijada de estar entre lo tradicional y la innovación, ¿no? Entre lo que es la teoría y la práctica. Y es precisamente pues en este cruce que surge este nuevo programa, ¿no? Este programa pues no es solamente un programa típico de maestría, es una oportunidad que tenemos para sumergirnos en el fascinante mundo de la física, ¿no? De una manera única. Bien, para quienes va ofertado este programa de maestría está dirigido a profesionales con el título académico de tercer nivel. Pueden acceder a ellos profesionales, ya sean físicos, licenciados en física o en biofísica, o también aquellos profesionales pues, que, siendo de otras titulaciones, acrediten experiencias relacionadas con las ciencias físicas. Eh, Bien, durante esto les comentaba, ¿no?, que la modalidad actual va a ser híbrida. Nuestra maestría en física de 18 meses va a combinar lo mejor de los dos mundos, ¿no? La flexibilidad de una educación en línea con la experiencia enriquecida de la interacción que se puede dar cuando se trabaja cara a cara, ¿no? Entonces, en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, creemos que, pues, que es esencial adaptarnos, pues, y de alguna manera aprovechar al máximo las herramientas que tenemos disponibles. Ahí está el costo de la maestría, y este es la malla curricular con la cual vamos a trabajar, ¿no? Durante los meses que dure la maestría, pues los estudiantes podrán explorar los principios fundamentales de la física, desde la mecánica cuántica hasta la teoría de la relatividad, guiados por expertos profesores apasionados de la física y comprometidos con el avance del conocimiento. Como les comentaba, la modalidad híbrida permitirá nuestros estudiantes también aplicar sus conocimientos en los laboratorios y también realizarán experimentos prácticos, ¿no?, construyendo así una base sólida, tanto teórica como práctica.
Bueno, nuestro programa básicamente pues, fomentará el tema de la colaboración entre estudiantes, docentes y también los grupos de investigación que están actualmente trabajando en las carreras de física en la Universidad Técnica de Manabí. Pues de esta manera pretendemos crear una comunidad que trascienda las fronteras físicas. La diversidad de perspectivas, pues pensamos que enriquecerá de alguna manera la experiencia de aprendizaje y preparará a nuestros graduados para afrontar los desafíos complejos que la física moderna nos presenta. Bueno, en resumen, nuestra maestría en física, pues con esta nueva modalidad, es más que un programa académico, es un viaje emocionante, diría yo, de descubrimiento. Eh, Estamos emocionados de alguna manera de poder ofertar nuevamente este programa bajo una nueva modalidad, pues y esperamos que a futuro muchos de los estudiantes que están aquí presentes en este seminario, en este webinar, pues puedan incluirse en el mundo de la física a través de este programa de maestría. Eso es todo, lo que quería comentarles, pues y si tienen alguna duda, pues estamos también a las órdenes. Mi estimada Dayana, yo le agradezco por el momento que me permiten para exponerles lo de la maestría. Muchas gracias. Gracias, estimado David. Les recomendamos a los participantes que a través del chat de Zoom se les compartió un link en el cual deberán llenar sus datos y una encuesta y que se registrará la marcación de asistencia para posteriormente poder descargar sus respectivos certificados. La Facultad de Posgrado les agradece a todos los presentes por su tiempo y atención y les invitamos a estar atentos a nuestros siguientes convocatorios para los nuevos webinars. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias a noches, todos. gracias a todos. Bien. Gracias, Luis. A ti también. Gracias.